Bueno, hermanos, aquí estamos de nuevo con el tema el bautismo de los niños. Vamos a iniciar este tema, ya que este tema del bautismo de los niños es muy criticado porque la Iglesia Católica bautiza a los niños, que no los sumerge en el río, que no los sumerge en un canal, que no los mete adentro de un tambo, etcétera. No, antes de iniciar el tema del bautismo de los niños, vamos a iniciar con la oración. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, visita nuestras almas y llena con gracia divina los corazones que tú creaste. Ilumina los sentidos, infunde de amor a los corazones y conforta sin cesar nuestra fragilidad. Ahuyenta al enemigo, dasnos la paz. Contigo como guía, evitemos el mal. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Bueno, hermanos, entonces iniciamos con el tema el bautismo de los niños. La palabra bautismo viene del griego bautiza, bautizar, que quiere decir sumergir. No quiere decir sumergir en el agua, porque muchas veces se confunden y creen que bautismo quiere decir sumergir en el agua, y ahí está la confusión. Entonces, bautismo quiere decir nada más sumergir. ¿Y para qué nos sirve el bautismo? Pues el bautismo nos sirve en los niños para quitar el pecado original. Nos sirve también para recibir al Espíritu Santo. Nos sirve para ser hijos de Dios, revestirnos de Cristo y para la salvación. Entonces, muchas veces nosotros, nuestra iglesia, la Iglesia Católica, la iglesia de ustedes, nos dicen: pero ¿por qué bautizas a los niños si los niños no tienen pecado? ¿Cómo no? Vamos a ver lo que es la palabra de Dios para ver si es cierto que los niños no tienen pecado. Vamos a ver lo que es el Salmo 51:7. Para los que tienen Biblia, hermanos, pues vamos a ver en el Salmo 51:7, donde aquí está, este salmo lo hizo el rey David cuando se sentía pecador, y que manda al frente a Urías para esa batalla, y él muere en esa batalla. Entonces él se queda con la esposa de Urías. Aquí tenemos el Salmo 51:7 y vamos a ver qué nos dice. Y nos dice lo siguiente: tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Aquí estamos viendo en este salmo que desde nuestro vientre nosotros o nuestros hijos ya nacen con ese pecado, y la forma de quitar ese pecado original es con el bautismo. Con el bautismo se quita este pecado, pero luego te dicen: pero esto viene en el Antiguo Testamento. Hermanos, pues también en el Nuevo Testamento vamos a ver en lo que es en Romanos 5:19. Los que tengan su Biblia, por favor, busquen ahí en lo que nos habla el apóstol San Pablo en Romanos 5:9. Nos dice lo siguiente. Dice: y así, por la desobediencia de uno solo, hizo pecadores a muchos. Así también, por la obediencia de una sola multitud, accede a la verdadera rectitud. Aquí nos está hablando también, pues, que nosotros traemos ese pecado original, y por medio del bautismo, pues,
por medio del bautismo nos quita ese pecado que traemos. Por unos entró el pecado y por nuestra Madre María Santísima y nuestro Señor Jesucristo entró la salvación. Y por eso bautizamos a los niños para quitarnos ese pecado. También nos sirve para recibir al Espíritu Santo. Aquí vamos a ver en Juan 3, que es en el Nuevo Testamento, versículo 3 al 5. Tenemos aquí a Juan, donde nos va a hablar, donde le está hablando Jesús a Nicodemo, y le dice lo siguiente, fíjense, le dice, desde el 3 vamos a empezar. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo nacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Fíjese muy bien, aquí nos está diciendo muy claro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del Espíritu, si no nace de arriba. Entonces, a un niño no le podemos negar que reciba el Espíritu Santo, porque al negar el Espíritu Santo no entrará en el reino de los cielos. Y luego nos está diciendo: el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso, hermanos, bauticen a los niños. En la Biblia, ustedes jamás va a haber un versículo o un capítulo que diga que se prohíbe el bautismo de los niños. Este es un invento nada más que hace el enemigo para engañarlos y que sus hijos no reciban el Espíritu Santo. Vamos a ver por qué se recibe el Espíritu Santo. Vamos a buscar también en Marcos 1:8. Aquí está hablando Juan el Bautista y dice: yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Esto quiere decir pues que Juan el Bautista los bautizaba con agua, pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos bautizará con el Espíritu Santo. Esto quiere decir que así: yo los sumerjo en el agua, pero Él los sumergirá en el Espíritu Santo. Hermanos, no quiere decir que el bautismo de los niños los metamos o los zambullamos en el agua. Los vamos a zambullir, pero en el Espíritu Santo. Por eso dice Juan el Bautista: yo los bautizo, yo los sumerjo, pero Él los bautiza, Él los sumergirá en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, pues, él los bautizaba sumergiéndolos en el río Jordán, pero era un bautismo de conversión. Cuando ya viene nuestro Señor Jesucristo, pues instituye el bautismo, que es cómo recibir el Espíritu Santo. Por eso a los niños no se les niega que reciban el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan a Juan el Bautista por allá en Lucas 1:40, cuando María, nuestra Madre María, va a visitar a Santa Isabel, cuando le dice a Santa Isabel: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Entonces, al verla, ¿qué es lo que hace Santa Isabel? Se llena del Espíritu Santo, y el niño, que es Juan el Bautista, que ella está embarazada, pues también recibe el Espíritu Santo de niño.
Por eso nuestra iglesia bautiza a los niños para que reciban el Espíritu Santo, porque Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo en su vientre cuando Santa Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, por eso vamos a ver en Mateo 3:16, vamos a retroceder otra vez un poquito hacia atrás en la Biblia. Vamos a ver a Mateo 3:16 lo que nos dice. Aquí habla cuando Jesús es bautizado. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo el amado, este es mi Hijo elegido. Aquí, hermanos, cuando Jesús instituye el bautismo, el niño recibe el Espíritu Santo, se abren los cielos y nuestros hijos pasan a ser hijos de Dios, pasan a ser hijos de la promesa, para recibir la promesa, para recibir la herencia. Entonces, también nos revestimos de Cristo, porque un niño que no es bautizado viene siendo nada más una criatura de Dios, una criatura hermosa de Dios. Pero un niño que recibe el Espíritu Santo y que es bautizado pasa a ser hijo de Dios y es candidato a la herencia, es candidato también a la promesa de Dios. Entonces, por eso, hermanos, los niños deben de ser bautizados, y les repito que en la Biblia no viene ningún capítulo ni versículo que prohíba que los niños no deben de ser bautizados. Entonces, hermanos, por eso, si ustedes buscan en Primera de Corintios 10, del 1 al 2, van a ver ustedes que ahí es una prefiguración del bautismo, es una prefiguración del bautismo, donde también los niños son bautizados en esta prefiguración del bautismo. Vamos a ver Primera de Corintios 10:1. Los que tengan su Biblia, por favor, pueden buscarlo. Dice aquí San Pablo: les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que ahí fueran el pueblo de Moisés. Fíjense, aquí cuando Moisés, a través de Dios, que saca al pueblo de Egipto, y que ustedes si vieron en las películas que la pasan muy frecuentemente, ven cómo el pueblo judío es perseguido por el faraón. Entonces, cuando llegan al mar, Dios les abre el mar a través de Moisés, y entonces todos pasan por el mar rojo, todos, no nada más pasan adultos. No dijeron: a los niños los vamos a dejar aquí en un rinconcito y váyanse todos los adultos. No, aquí dice en la Escritura que todos pasaron y recibieron el bautismo. Está muy claro pues aquí que los niños también fueron bautizados. Es una prefiguración del bautismo y es palabra de Dios, hermanos. Pero luego te dice: no, pero es que Jesús se bautizó de grande.
se sacan eso de la manga y te empiezan a decir que ellos mejor se van a bautizar de grande porque Jesús se bautizó de grande. Y nos citan lo mismo que yo les dije ahorita, la cita de Mateo 3:16. Pero hermanos, déjenme explicarles antes de ir esta cita de Mateo 3:16. Jesús, ¿cómo se iba a bautizar de grande? Si Jesús estaba pequeño, pero también el que bautizaba y el que abría el camino, que era Juan el Bautista, pues también tenía creo que 6 meses de edad. Y un niño de 6 meses, ¿cómo iba a bautizar a otro niño? Entonces Juan el Bautista pues estaba niño, Jesús también era un niño. Entonces un niño no podría bautizar a otro niño, porque Juan el Bautista empezó a abrir el camino a nuestro Señor Jesucristo ya grande, no empezó desde niño. Entonces lógicamente cuando empieza a bautizar e instituir el bautismo, pues a Jesús se tiene que bautizar de grande. Imagínese a un niño bautizar a otro niño, y todavía no eran los tiempos, hermanos, y ellos dicen que Jesús se bautizó de grande. Pues Juan el Bautista, ¿cómo lo iba a bautizar si también era niño, verdad? Entonces vamos a leer la cita que ellos sacan, 3:16, donde dice que Jesús se bautizó de grande. Pero fíjense por qué se bautizó. Dice, vamos a leerlo desde Mateo 3:14, donde dice: Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora, de ese modo respetaremos el debido orden. Entonces Jesús aceptó. Mire, hermanos, aquí Jesús aceptó para llevar ese debido orden, porque Dios es Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y fíjense el acontecimiento, lo que pasa en Lucas 7:29, porque Dios es un Dios de orden. Vamos a ver en Lucas 7:29, y nos dice lo siguiente: todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con eso desoyeron el llamado que Dios le dirigía. Entonces aquí, hermanos, estaban negando el bautismo. No querían que Juan el Bautista los bautizara. Y hoy en día, ¿quiénes son los que impiden el plan de Dios? ¿Quiénes son los que no quieren el orden de Dios? Aquellas personas que andan de casa en casa sembrando confusión con nuestros hermanos, diciendo mentiras, aquellos que llevan su Biblia debajo de su axila, que van engañando a nuestros hermanos. Hermanos, no hagan caso de todo eso. Los niños se deben de bautizar. Fíjense, les voy a dar otro ejemplo. Antes, para entrar al pueblo de Dios, ¿qué era lo que se les hacía? Se hacía la circuncisión, y la circuncisión se realizaba a los niños, como hoy se realiza el bautismo en los niños para ingresar a la iglesia. Entonces, vamos a ver lo que nos dice en Génesis 17:10, que es el primer libro de la Biblia. Aquí lo tenemos en Génesis 17:10, nos dice, capítulo 17, versículo 10. Dice: esta es mi alianza contigo y con tu raza,
después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio, y esta será la señal de la alianza entre ustedes, entre yo y ustedes, en adelante y para siempre. Todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Aquí vemos, hermanos, que la circuncisión se realizaba a los 8 días para entrar al pueblo de Dios. Todos eran llamados, todos los niños, y eran circuncidados para entrar al pueblo de Dios. No decían, no, hasta que crezca mi hijo, ya que tenga uso de razón, pues lo vamos a hacer la circuncisión para que ingrese al pueblo de Dios. No, ahí de que nacían le cortaban su prepucio, ¿no? A la mujer, pues la mujer en ese tiempo, pues no contaba, no tenía validez, no tenía dignidad. Por eso se hacía la circuncisión en los varones. Y ahora pues es el bautismo, y lo vamos a comparar en Colosenses capítulo 2, versículo del 11 al 12. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó eternamente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Repito, esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. La circuncisión que se hacía a los 8 días de nacidos, la iglesia los hace también en los niños, el bautismo. La iglesia no le realiza la circuncisión, ahora le realiza el bautismo para que reciban el Espíritu Santo. Hermanos, no le nieguen ustedes el Espíritu Santo a los niños, no se los niegue. Pero muchas veces te dicen, pero ¿cómo van a bautizar? ¿Cómo van a bautizar a un niño si el niño está muy pequeñito, no cree? Y te sacan una cita bíblica, pónganse abusados, se sacan una de la manga, se la sacan muy bien. Sacan Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Fíjense, este tema aquí no nos habla que no bauticen a los niños. Este versículo no nos dice no bauticen a los niños. Es un acomodo que ellos les están dando nada más para que ustedes confundirlos y no bauticen a los niños, ¿no? Miren, esta es la cita fundamental que ellos les dicen. No, el niño no cree, no lo bautices, mira, ahí te va. Y luego te sacan la Biblia y te dicen, vamos a buscar el versículo 15. Y dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue, se condenará. Y luego te dice, ¿cómo vas a bautizar a un niño? Aquí dice muy claro, el que crea, que se bautice. El niño, ¿cómo va a creer? Está muy chiquito. Ay, hermanos, aquí esta cita no nos está hablando de que no bautices a los niños. Este evangelio nos está hablando cuando Jesús manda a sus discípulos, va a buscar primeramente hablarle a la gente que no es cristiana. Son las primeras evangelizaciones que tiene la iglesia. ¿Y con quién tenía que hablar? Pues no iba a haber cristianos y tenían que hablar con la gente adulta, lógicamente. Pero una vez
que la gente creía, pues bautizaba a su familia, bautizaba a sus hijos, porque ellos creían en Jesús, les anunciaban el evangelio de Jesús, y ellos no conocían, no eran cristianos, y se tenía que hablar primeramente a la gente adulta. Por eso dice: vayan por todo el pueblo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea, que se bautice y se salvará. Entonces, estas primeras evangelizaciones, pues era donde no había cristianos. Pero una vez que el adulto se evangelizaba y creía en Jesús, bautizaba a sus hijos, y lo vamos a ver en Hechos 16, 14, 15, donde vamos a ver a Lidia, una vendedora de púrpura, que ella creyó y se bautizó y bautizó a su familia. En una familia, pues sabemos que está compuesto por adultos, adolescentes, por niños, por bebé, por todo, ¿verdad? Está compuesta una familia, no nada más está compuesta por puros adultos. Y Lidia, una vendedora de púrpura, ella creyó y se bautizó con su familia. Aquí tenemos esta cita donde nos dice: una de ellas se llamaba Lidia y era de los que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase la palabra de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. Entonces aquí Lidia cree en el Señor Jesús y se bautiza ella y bautiza a toda la familia. Y en una familia pues también está compuesto por niños. También tenemos al carcelero, aquel carcelero que se sentía confundido, en Hechos 16:30, nos vamos hasta el 30, en el mismo capítulo, lo vamos a leer desde el 29, desde el versículo 29, donde el carcelero se sentía confundido porque estaban en oración, y de pronto se abrieron las puertas de la cárcel y pensó que se habían escapado los presos y él se quería suicidar, el carcelero. Entonces el hombre, dice aquí la palabra de Dios, el hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquellas horas de la noche. Los había llevado a su casa, ahí preparó la mesa e hicieron todos, por haber creído con los suyos, e hicieron fiesta. Entonces aquí estamos viendo que el carcelero se bautiza con toda su familia. Y estamos viendo pues que aquí un carcelero no era una persona ya muy adulta. Un carcelero era una persona joven porque tenía que lidiar con presos. Entonces él, al bautizarse, pues él creyó que era como una persona adulta, pero él bautiza a sus hijos, bautiza a su familia. Y también nos los aclara todo esto en Hechos 2:38. El apóstol San Pedro nos está hablando también,
de la promesa de Dios y que es también para nuestros hijos. Y nos dice lo siguiente, Hechos 2:38, dice, lo vamos a leer, del 38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Estamos viendo aquí que el don es para todos nosotros y para nuestros hijos. Esa promesa es para nuestros hijos. Si ustedes no bautizan a sus hijos, no van a recibir la herencia, no van a recibir la promesa. Por eso, hermanos, bauticen a sus hijos para que reciban el Espíritu Santo y sean hijos de Dios, puedan recibir la promesa de Dios. Entonces, por eso nuestra iglesia bautiza a los niños y lo hace con toda la autoridad de Cristo, con toda la autoridad que Cristo le da a su iglesia. Tenemos en Mateo 28:20 para que veamos con toda la autoridad que nos da nuestro Señor para recibir ese bautismo. Mateo 28:20 y nos dice lo siguiente. Vamos a ver, Mateo 28:20 aquí. Les dice, Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, aquí nos dice bautizar y después enseñar. Nuestra iglesia bautiza a los niños y después los enseña. Van teniendo una enseñanza en su vida cristiana. Se empieza su bautismo, de ahí se les empieza con el catecismo, y así nuestros hijos se van creando una conciencia cristiana, se les va enseñando poco a poco. Por eso nosotros bautizamos a los niños. Hermanos, bauticen a los niños, porque no está prohibido en la Biblia bautizar a los niños. Esto es un invento de nuestros hermanos de otras religiones. Los niños deben de ser bautizados. Miren, también hay un solo bautismo, y nos dice en Efesios 4:5, hermanos, está muy clara lo que es la palabra de Dios, porque muchos se bautizan y cuando crecen dicen: no, yo no sabía, mejor me voy a bautizar otra vez. No, hermanos, no atentes contra el Espíritu Santo, porque aquí nos dice en Efesios 4:5, hermanos, nos dice que hay una sola iglesia, nos dice que hay un solo Señor, hay una sola fe y un solo bautismo, hermanos. Amén.